continuación con los mensajes que dimos las últimas 2 semanas, vamos a hablar un poquito de la esperanza. Estaba escuchando los cantos y la mayoría de los cantos hablan de lo mismo, de que tenemos que tener esperanza y ponerle a nuestro Padre y dejarle en Él. ¿Esperanza de qué? Esperanza de que todo va a estar bien, esperanza de que somos llamados para algo más grande que solo la vida que conocemos, la esperanza de que el creador de todo no solo existe, sino que Él quiere lo mejor para nosotros, la esperanza de que cualquier sombra de duda, miedo, tristeza, rencor, cualquier manifestación negativa puede ser suplida con el amor de Él. Entonces esa es la esperanza, eso es lo que aspiramos, es lo que queremos. Y hoy quiero platicar un poquito de en quién debemos poner nuestra esperanza, porque luego pasa que nos confundimos o nos confunden o nos dan señales equivocadas y de repente tomamos esas señales y empezamos a tener nuestra esperanza de una mejor vida en cosas que no tienen la profundidad, no tienen la fortaleza para lograrlo. Entonces yo quiero decirles por qué solo es a través de nuestro Padre que lo podemos hacer y cómo es que Él nos va manifestando eso. Vimos en las 2 semanas anteriores que para poder entender esta parte, primero tenemos que entender que el pecado no juega en esta ecuación, porque el pecado es una forma de hacernos entender cuán grande es nuestro Padre, nada más. Y no juega ni para en contra de la salvación, ni para como escalón para la misma salvación o vida eterna, sino es un compromiso personal de cumplimiento, un compromiso personal de entendimiento y de intención hacia nuestro Padre. Eso es el pecado. Y también hablábamos un poco de que tenemos que estar ciertos que no hay entidades, seres, personas, conocimientos, diseños o sistemas que sean superiores a la palabra de Dios. Es decir, no hay quien sea intercesor entre Dios y nosotros. Ni siquiera el mismo Jesucristo que tuvo una misión y vino a salvarnos, sí, a través de su sacrificio, pero Él siempre reconoció que Él venía a hacer la voluntad del Padre. Entonces el mismo Jesús siempre fue claro de que Él era Hijo de Dios y que venía a hacer la voluntad del Padre. Por tanto, nosotros tenemos que estar no solo sujetos, sino deseosos de conocer más al Padre. Entonces, hoy quiero platicar un poquito por qué sí podemos confiar en Él, por qué no debemos confiar en otras cosas, y cómo es que podemos aspirar a una tranquilidad y a una paz, al menos en el plano espiritual. Sí, quiero empezar. Primero voy a decir algunas cosas que tristemente el mundo luego toma como que ahí pone sus esperanzas y que están mal. Y la señalo no para criticar, sino para que tomemos conciencia de que estamos poniendo nuestra esperanza en donde no debiéramos. Esto va a ser muy rápido. Y después le voy a decir en quién sí debemos poner nuestra esperanza de una vida plena en paz y con tranquilidad. Nada más quisiera leer primero un pasaje en Romanos 15:4. Voy a estar saltando entre versos, son muchos los versos que voy a leer hoy. Hoy no voy a leer pasajes, hoy solo voy a leer versos. Sé que normalmente digo que eso no se debe hacer, sin embargo en este caso no lo hago para evitar el contexto, sino solo como refuerzo. De cada uno de ellos lean el pasaje completo para que entiendan que no me salí del contexto de cada uno de ellos, sino al contrario voy a hacer un pequeño resumen. Y en este caso Romanos 15:4 dice: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Las Escrituras son las que dan testimonio de quién es nuestro Padre, de quién es el Creador, cómo es Él, cuánto nos ama. No son las Escrituras propias las que nos dan esa certeza, sino de lo que hablan las Escrituras. Con eso eliminamos cualquier problema de interpretación, y lo había dicho hace como 3 semanas, de interpretación, que si una coma, que si un punto, que si un acento. No es necesario llegar a eso, porque entendemos cuál es la intención de nuestro Padre, qué es lo que busca, ¿no? en las Escrituras. Pero aquí dice que todo lo que se escribió anteriormente sirve para nuestra enseñanza, es decir, es ahí en la Biblia donde vamos a encontrar la certeza. Cuando encontremos de lo que habla la Biblia, ¿me siguen? Pero no puede ser en otro lugar, es en las Escrituras donde lo vamos a encontrar. Es importante entender esto, porque si no entendemos eso y buscamos en el lugar equivocado, vamos a encontrar una verdad equivocada, que en realidad no es la verdad de la que proclama nuestro Padre y que nos enseñó Jesús, sino
una verdad que alguien escribió, una persona, que ya quedó claro que no hay nadie superior, con afán de demostrar sabiduría. Y entonces si yo pongo mi esperanza en cualquier concepto, idea, que no sea la palabra de Dios, me estoy perdiendo de la verdad, me estoy perdiendo la felicidad y la paz espiritual que eso conlleva. Ese es el tema. Hay tres cosas, cuatro, pero voy a señalar tres nada más el día de hoy, en donde la gente basa su esperanza, en donde piensa que va a liberarse de lo que no le gusta o a alcanzar lo que desea. Esas tres cosas son: la primera es conocimiento. Voy a leer Juan 5:39, voy a estar brincando así. Juan 5:39 dice, y este también creo que es un pasaje que repito continuamente, dice: ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas se halla la vida eterna y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Cuando yo pretendo saber y saber y saber y saber, va a llegar un momento en el que la misma Biblia se te va a hacer poco. Porque vas a querer, porque vas a decir, ya la leí 3 veces, habla de lo mismo. Habla de un Dios que primero se manifestó como espíritu a través de los profetas. Los que lo quieren interpretar, si lo interpretan como un Dios que era muy estricto, muy rencoroso: si no haces lo que digo, te voy a desaparecer, y hubo guerras, y hubo todo eso. No entiendo quién es ese Dios, luego llega Jesús y nos enseña, y entonces empieza la confusión de quién es Jesús, si es Dios, no es Dios, que todo esto. Si tú lees literalmente las escrituras, es complicado. Simplemente vete un ejemplo, vete al Apocalipsis, y si tú lo quieres entender, es difícil entender con los ojos humanos, con la inteligencia humana. No hay quien. Hay muchos que pretenden decir aquí y acá y esto y esto. Pero si intentamos entenderlo con los ojos del corazón, con los ojos de nuestro espíritu, nos queda muy claro que es una invitación a seguir a nuestro Padre. No me refiero a Apocalipsis, me refiero a toda la Biblia. Entonces, ¿qué sucede? Que luego la gente quiere conocer mucho, quiere conocer mucho, quiere conocer mucho, y a medida que más conoce, cae en un problema. Hace poco platicaba con el novio de mi hija y decía: el problema de la gente que basa su relación con Dios en el conocimiento termina por creer que no necesita a Dios, porque Dios no lo podemos tocar, no lo podemos consumir, no podemos hablar con Él así como estoy hablando yo con ustedes, no hay forma, solo es a través del Espíritu. Y quienes no alcanzan a percibir eso, piensan que es algo ilusorio. Y como a los sentidos humanos, también dimos una prédica el año pasado sobre eso, a los sentidos humanos es imperceptible, voy a llegar a pensar que no lo necesito, porque yo tengo lo suficiente, conozco el mundo, y entonces yo puedo dominar al mundo. Todas las generaciones, desde hace miles de años, siempre el que está más avanzado tecnológicamente cree que es el que tiene más. Como lo que está haciendo hoy Elon Musk, ¿no? El dueño de Twitter, de tantas cosas que tiene este cuate, Tesla y demás. O sea, el cuate está ahorita con que hace una inteligencia a través de un no sé qué que nos va a poner en la cabeza, un chip, no sé qué va a poner, y que nos vamos a comunicar y vamos a hacer una información completa de nuestra vida, y que si con eso vamos a asegurar cuestiones físicas y que de salud y de nuestras finanzas y todo va a estar resuelto. Solamente es un hombre que no teme a Dios y que cree que está en la punta del conocimiento y es el que más sabe y es el que más está interpretando. Pero es un hombre que no teme a Dios. Pero así vinieron anteriores y anteriores y anteriores, y algunos, especialmente los que malinterpretan la escritura, dicen: es el anticristo, y luego pasan 20 años, es el anticristo, pasan 20 años, no, ese es el anticristo, y así nos vamos. Ha habido 400 o 500 o 600, no sé cuántos en la historia, y cada generación hay 1, 2 o 3 o 4. ¿Por qué? Porque quieren tener tanta tecnología, tanto dominio de lo que hasta ese día conocen, porque obviamente Elon Musk hoy conoce de tecnología y de ondas y de radio y de nanotecnología. Este mismo Elon Musk hace 100 años hubiera sido un pobre porque no conocíamos eso. ¿Me siguen? Entonces te avanza la tecnología, entonces siempre hay uno más nuevo, ¿no? Siempre hay uno que avanza. Pero entonces dice muy claro nuestro Padre, dice:
basan en las escrituras, pero no en lo literal de las escrituras, sino de qué hablan. Dice, ellas son las que dan testimonio a mí. ¿De qué está hablando la Biblia? La Biblia está hablando de un Dios creador que nos ama, nos busca demostrar cuánto lo hemos estado hablando. Entonces, no es en el conocimiento donde vamos a encontrar ni la salvación ni las respuestas. Salomón, mientras más sabía, más ignorante se conocía. Entonces, yo te puedo asegurar, y yo te lo puedo reiterar de manera personal, yo también mientras más estudio, más conozco, mientras más investigo, más me doy cuenta de cuánto no sé. Entonces nunca voy a acabar. No tiene caso que creas que sabes mucho. Es irrelevante totalmente. No pongas tu confianza ahí. Otra, en las riquezas hay quienes dicen, me siento seguro porque tengo más. Me siento seguro porque genero, porque tengo, porque yo soy bueno. O sea, soy bueno porque gano mucho y doy mucho a fines benéficos, iglesias y demás. Entonces, como si con eso me dieran una palomita, ¿no? Y ya sabemos que eso no, las obras no sirven de nada, no es el tema, sino cuánto hay de intención en tu corazón. Si lo haces por hacer el bien en tu corazón, hazlo, está bien, que bueno, realmente nuestro Padre estoy seguro que lo va a apreciar, pero no que sea porque estás abalanzado sobre lo que tienes. Vuelvo al ejemplo de Salomón. Salomón también fue el más rico de todos, no digo uno más rico que él. ¿Cómo terminó? Pues terminó fallándole a Dios. Terminó yendo contra sus sanas costumbres. Lo bueno es que al final se arrepintió. Pero aún con todo su poder, entonces no es a través de eso. Y voy a hacer una aclaración muy firme. El dinero, las posesiones, el vivir bien, no es una instrucción de nuestro Padre. Para los que creen en el Evangelio de la prosperidad, lo reitero, lo subrayo, lo voy a decir todas las veces que sea necesario. Eso es una mentira. ¿Es malo tener posesiones? No, no es malo. Es malo creer que tengo el derecho y vivir conforme a esa expectativa. Eso es malo. Porque entonces todo es codicioso. Dice en 1 Timoteo 6:10, voy para allá, 1 Timoteo 6:10. Algo que todo el mundo interpreta como quiere, ¿no? Dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Hay quienes abrazan este pasaje como, debo rechazar el dinero. Es malo el dinero, y no lo quiero en mi vida, y quiero vivir pobre. Eso es malo, eso está equivocado. Es tan equivocado como decir, quiero el dinero, me sirve, con eso estoy seguro, porque yo gano mucho y trabajo mucho y pisoteo mucho porque pues puedo ayudar a muchos y necesito más. Y la Biblia dice, pues como le fue a Abraham, entonces yo me merezco un coche nuevo, yo me merezco una casa en mejores condiciones, yo me merezco, te lo aclaro, estás equivocado. No te mereces, porque todo es de Dios. Todo es de Dios, todo nos lo ha puesto Él. Nos da la autorización y libertad para obtenerlo, sí, siempre y cuando no esté eso primero en el corazón. Cuando tú crees que tú te lo mereces, estás equivocado. Entonces, cuando tú pones tu esperanza en las riquezas, no estás haciendo lo correcto, estás espiritualmente yendo en contra de lo que Él nos ha enseñado. ¿En qué más la gente pone su esperanza? Me voy a Romanos 13:1. En los grandes líderes, en los excelsos gobernantes, en la gente de mucha personalidad y que hablan de grandes cosas y que te dicen que van a lograr, que van a orar por ti. Ahorita pasé con mi hijo y hay una iglesia aquí a unas cuantas cuadras. Mi hijo hasta se asustó porque estaban orando, me acordé del pastor Rogelio, porque el pastor Rogelio siempre decía, ¿qué sentido tiene que grites, Señor, perdónanos? Y así estaban haciendo eso y hasta mi hijo volteó así como, ¿qué están haciendo ahí, papá? Yo, se supone que es una iglesia cristiana, y que yo no sé si realmente lo van a cumplir o no, digo, pero hacer eso no te acerca más a Dios. No es el tema del exaltar para que vean que lo estás haciendo. Enciérrate en tu cuarto y a oscuras ora y Él estará feliz contigo porque es una relación directa. Sin embargo, estamos muy acostumbrados a creerle a las grandes personalidades, a los grandes gobernantes, a los ministros, pastores, sacerdotes de mucha personalidad y creemos que ellos nos van a sacar. La Iglesia Católica tiene un problema tremendo con esto. Ellos creen, bueno, la Iglesia Católica y algunas otras,
Este, creen que los grandes líderes tienen grandes puestos porque son personas elevadas y tienen mucho conocimiento y están más cerca de Dios. No, no es cierto eso. Y creen que esa persona te va a hacer el milagrito y te va a ayudar, va a ser intercesor de ti con Dios. No, no es cierto. Jesús dijo que no existe. Entonces a veces le creo a Jesús y a veces le creo mejor al sacerdote. A veces le creo a uno y cuando de plano no, pues entonces prendo una vela y se la pongo a la foto de un santo. Eso está mal, no puedes confiar en una persona. Inclusive hay un pasaje que dice, maldito el hombre que confía en el hombre, se refiere a eso, o sea, no puedes poner tu esperanza y tu confianza en otra persona, por más conocimiento que tenga, por más excelso que sea en su discurso, por más que tenga finta de buena persona. Yo redacté aquí el caso de un amigo mío que dice él, señala continuamente que tiene un don dado por Dios de que ve a una persona a los ojos y sabe cuáles son sus problemas y por qué ha pasado. Curiosamente solo lo emplea en público para que vean que él tiene ese don. Le diga, estás vendiendo. Si Dios te dio ese don, tú lo estás vendiendo. Qué tristeza me das, estás en un problema terrible. No sé si estás engañando o no a las personas con lo que les dices, pero estás engañando al público al decir que tú tienes un nivel más elevado y que puede poner esperanza en ti porque van a ir contigo y te van a decir, oye, a mí me dices que, ¿y cómo puedo salir de ahí? Tú le estás dando una esperanza equivocada. Eso está mal. Entonces no hay líderes tremendos, no hay personalidades poderosas, no hay sacerdotes elevados, no hay. La Biblia es muy clara, no hay. Dice en Romanos 13:1, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Cualquier hombre, mujer que tenga una personalidad y un comportamiento que llame la atención, tienes que entender que esos talentos fueron dados por Dios. Que esa persona no las aplique para la edificación de la iglesia es un tema de él, pero entonces tú estás mal si tú le crees a esa persona. Es como le digo a mi hijo, cuando mi hijo es músico, es pequeño, pero es músico, y cuando de repente se chifla y le digo, hijo, esos talentos que los dio Dios y son para algo. No te va a decir que nunca jamás toques una canción de Soda Stereo, está bien, eres músico. Y yo, pero tienes que entender que tienes que darle gracias a Dios por ese talento y yo esperaría que algún día lo pongas al servicio de la iglesia, para edificación de la iglesia, no para que vean que tú eres el baterista del coro de la iglesia, para que las chicas te volteen a ver. No, es porque tú lo das, porque tú quieres darlo, porque te fue dado esa gracia, bueno, pues esa la regresas. Entonces, los grandes líderes, las grandes personalidades, las personas de raza, tenemos que entender que a Dios les dio ese talento. Tal vez en algún caso les habrá dado algún don, pero si ellos utilizan ese don o ese talento para influenciarte, para demostrar que son buenos, para decirte que ellos conocen la verdad, en realidad, pues yo puedo decir pobres de ellos porque están metiéndose en una broncota cuando tengan que rendir cuentas. Pero yo te invito a ti a que no pienses de ellos eso. O sea, si ese don lo hace para la edificación de la iglesia y su pueblo, bien, qué bueno, bienvenido. Hay que dar todas nuestras bendiciones. Pero si te llama la atención porque es muy poderoso, estás en un error. No confíes en esa persona. Si tú tienes esperanza en alguien porque hace curaciones milagrosas, estás frito, estás mal, estás fuera del orden de lo que Dios nos puso. No puedes confiar en alguien porque hace curaciones milagrosas, porque te toca la cabeza y con eso ya se te quita el dolor de cabeza. No puedes confiar en eso. Aunque esa persona tuviera un don de Dios, porque Dios lo eligió y le dijo, tú tienes esta capacidad. Aunque así fuera, tú estás equivocado si crees que esa persona es superior a ti, si tú crees que esa persona te va a ayudar para algo, porque no es así. Solo confiamos en Dios. Sobre Dios es lo único que podemos confiar. Hasta Jesús mismo lo dijo. El problema es cuando empiezas a dudar, inclusive si Jesús eso no es. Entonces hay un problema. Entonces, son tres cosas en las que no debes confiar: en el conocimiento, en las riquezas y en los grandes líderes. No lo hagas, no te van a llevar a cosas buenas. ¿En quién sí podemos confiar? ¿En quién sí debemos confiar? Única y exclusivamente en nuestro Padre. ¿Por qué? Te voy a decir varias cosas. Uno, porque ahí dice en Romanos 8:32, andamos ahí. Romanos 8:32 dice, verles. El que no escatimó
ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Si Dios, nuestro Padre, no escatimó en poner, y lo expliqué hace 2 semanas, a Jesús como sacrificio, si no se limitó para eso, ¿tú crees que se va a limitar para otras cosas para con nosotros? Sería, perdón por la palabra, sería tonto pensar. Si Él lo hizo por nosotros, ¿cuánto más no hará por nosotros? Ya con esa ya tiene suficiente para decir, no hay otra persona más que Dios, Dios Creador, Dios Padre, en quien yo puedo poner mi esperanza. Pero te voy a dar más. ¿Por qué en Él y por qué no en otros? Malaquías 3:6, perdón. Dice, yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados, se refería a un pasaje, pero él dejó claro que Dios no cambia. Dios es, fue y será el mismo. Él no cambia. Él no tiene las debilidades que tenemos los humanos, que pasamos por rachas buenas y malas. Rachas de iluminación y rachas de oscuridad. No, Él es Dios, siempre es Dios. No hay forma que su naturaleza cambie. ¿Por qué? Porque así es, y lo creo firmemente. Yo espero y confío que tú lo creas firmemente. Si no alcanzas a ver, tienes que seguir buscándolo, pero te vas a dar cuenta que Él no cambia. ¿Por qué debo de confiar en Dios y en nadie más? Jeremías dice también, Jeremías 31:3. Hace mucho, dice Jeremías 31:3, hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. El amor de nuestro Padre no se acaba, no va a cambiar. No es alguien que te vaya a defraudar, no es alguien que se vaya a quedar a mitad del camino. Los hombres sí tenemos esa debilidad, fallamos. Los hombres nos equivocamos, los hombres tomamos malas decisiones, los hombres interpretamos, los hombres imaginamos, pero Dios no. Dios es. Y aquí nos dice claramente que nos ama. Por tanto debes confiar y poner toda tu esperanza en Él porque Él te ama. Isaías 41:10 dice, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Dios siempre nos sabe sostener, aún en los peores momentos. Yo sé que, bueno, no sé, yo quiero pensar que todos hemos pasado por el que llamamos el momento más feliz de mi vida y el momento más triste de mi vida. A mí me encanta cuando mi hijo de repente vamos no sé, al cine o a pasear, o tuvimos un día de campo, algo, y mi hijo tiene la costumbre de cuando en cuando decir, hoy es el mejor día de mi vida. Me lo ha dicho 20 veces, yo creo. Bueno, esos días yo he sido el papá más feliz del mundo porque mi hijo estaba feliz. Y entonces, en los momentos más oscuros, tienes que saber que aunque tú percibas, sientas, creas, o inclusive aunque sea realidad, que parece que el mundo entero te da la vuelta, tú tienes que saber que Dios no te da la vuelta. Pero tienes que creer en Dios. Tienes que confiar en Él. Si no confías en Él, esto que acabo de decir no sirve de nada. Hay personas que en su peor momento dudan hasta de Dios. El tema es que no dudan en ese momento de Dios. El problema es que antes de ese mal momento ya dudaban de Dios. O sea, el tema no está en ese día, porque si tú te sientes mal, estás abatido y adolorido. El problema es que dudaste de Dios antes. Por eso ese día tú sientes que no hay forma. Entonces a los que han pasado por ese momento tienen que pensar. Yo los invito a que lo analicen.
que digan, ah, caray, fue antes cuando dejé de confiar en mi padre. Por eso ese día cuando las cosas no salieron bien, crees que te abandonó. Ni fue cierto en ese momento, ni fue cierto antes. Tú fuiste el que dejaste de voltear a ver. Entonces yo te pido que entiendas esto que dijo Isaías. Él no te va a abandonar, Él no te va a soltar, Él no te va a dejar de lado, nunca, nunca, nunca. Otro, Lucas 1:37. Un verso muy pequeño dice, porque para Dios no hay nada imposible. Lo que tú veas como algo muy difícil, para Él no lo es. De hecho, no entiendo yo, pero yo me imagino que para Dios no existe el tema fácil, difícil. Yo quiero pensar que para Él no es un tema, para Él es se hace o no se hace. Es tanto su poder. Él creó todo lo que conozco lo creó Él. Que puede haber de difícil. Me creó a mí, creó a mi hijo, creó a mi esposa, creó el material con que está hecha la casa. ¿Qué puede ser difícil? ¿Sacarme de un problema? ¿Solucionarme un problema? Si no veo a Dios en esas soluciones porque antes no encontré a Dios, no fue en ese momento. Para Él no hay imposibles. Y el último, Romanos 8:28. Es un verso que a mí me encanta, me gusta mucho. Me hace pensar continuamente. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. La intención de Dios queda manifestada para mí en este verso. Él quiere que nos vaya bien. Y yo estoy seguro que no se refiere a que nos vaya bien a que tengamos caminata del año, o que nunca pasemos por una enfermedad, o que no perdamos un ser querido, que no tengamos una discusión. Yo no creo que se refiere a eso, yo creo que se refiere a que Él nos va a ir dando el caminito para que espiritualmente lo encontremos. Nacemos, nos es puesto nuestro pedacito de espíritu, que nos liga a Él. No soy Dios, no soy un pedazo de Dios. Yo no soy un pedazo de Dios. Tengo una parte compartida de su espíritu que es diferente. Esa parte de su espíritu le fue asignado un cuerpo. Pero me ama tanto que con el paso del tiempo me va poniendo en situaciones, en conocimientos o en contacto con personas que me van a acercar a Él. Eso es lo que hace Dios para que yo lo conozca y yo lo encuentre. Él pone todas las cosas para el bien de quien lo busca. Si yo lo estoy buscando, vuelvo a tomar la plática que tuve con este muchacho, el novio de mi hija, hace unos días. Le decía, mira, a mí no me preocupa cuánto puedas hoy tú saber. Ese muchacho está buscando a Dios. Ni tengo prisa. Yo, ni como responsable de aquí de lo que estoy diciendo, ni como papá de mi hija, obviamente. Yo no tengo prisa por cuánto sepas. Mientras yo sepa que tú lo estás buscando, está bien. Porque no puedo pretender decirte, yo sé mucho, tengo 3 años predicando. Entonces, como dice Derbez, pregúntame. No es el punto. Porque entonces yo tengo que regresarme a lo que es el pastor Rogelio. Yo no me creas, yo solo soy el pastor. Yo solo te voy a decir lo que yo entiendo. Pero, la posibilidad de que esté equivocado es altísima. La posibilidad de que yo no sepa algo porque mi Dios no me lo ha revelado es altísima. Entonces, si yo te digo que esa es la verdad, la posibilidad de que yo te sea una piedra de tropiezo es alta. Solo te voy a decir que lo mejor que puedo hacer es seguirlo buscando. Yo conocí a Dios, yo empecé a buscarlo, no sé, a los 14, 15 años. Como dicen en los memes, no sabía que estaba perdido. Bueno, yo era el que estaba perdido en realidad. Empecé a los 14, según yo lo encontré como a los 16. Y luego lo volví a encontrar a los 22, luego a los 27 otra vez, según yo lo encontré. Y luego pasó un lapso de edad media, vamos a llamarle, en la que no, creo que ni lo busqué ni lo encontré.
Cuando llegué aquí a Guadalajara, conocí a mi esposa, gracias a ella, creí que lo había encontrado otra vez. Luego conocí al pastor Rogelio, pensé que por fin ya lo había encontrado. Un día, a solas, en necesidad, ese día sí lo encontré. Pero entonces me di cuenta que lo que conocí cuando era un muchacho de 14, de las personas que conocí, y aquí yo señalo a un sacerdote, Enrique Loreto, un sacerdote católico, no sé si todavía vive, ya era una persona grande, un hombre lleno de amor. Hoy pienso en él y digo, ¿cuántas cosas hermosas me dijo? ¿Cuántas correcciones me hizo? Hoy sé que la Iglesia Católica no es correcta, hoy lo sé, me queda claro que muchas de las cosas que él dijo y sostenía como realidad eran incorrectas. Pero no le quito en absoluto su interés, su intención de corazón de ayudar a las personas. Él quería ser sacerdote, él quería ayudar, él quería mostrar a Dios. Tal vez lo encontró en menos cantidad que yo, o como yo conocí al pastor Rogelio, tal vez. Pero yo sé que su corazón, hasta el día de hoy, yo sé que su corazón era bien intencionado, por tanto, para mí es una gran persona. Entonces, lo que él me enseñó, me sirvió. Y luego, las relaciones que tuve con los muchachos, cuando nos daban los grupos de iglesia, en ese entonces, me sirvieron. Luego me sirvió cuando yo intenté agarrar un liderazgo ahí, me sirvió. Y luego, cuando esa época que digo que en la que no iba ni para adelante ni para atrás, pues solo me dediqué a trabajar, que cometí el error. Bueno, yo tenía un motivo, yo trabajaba solo por dinero, no buscaba nada más. Mi intención con el dinero nunca fue poseerlo, siempre fue ayudar a mis padres. Pero hubo un tiempo en el que me alejé de buscar a Dios. Solamente decía, voy a hacer lo correcto. Curiosamente, hoy pienso que hice lo correcto. Sin querer encontrar a Dios en esa parte. Luego cuando conozco a mi esposa y me acerca a la iglesia, empecé a conocer. Nació mi hijo y por mi hijo encontré un libro que se llama La Resolución para Hombres, que es una maravilla, se lo recomiendo, es una maravilla de libro. No contiene la verdad, solo tiene la versión de alguien de cómo interpreta las cosas, pero está muy bonito. Para todos los que somos papás es un libro que yo te recomiendo que lo tengas. De ahí surgió una película, El Reto de Valientes, también te recomiendo que lo veas. Yo la he visto, ¿cuántas veces, hijo? ¿10 veces? La vi apenas la semana pasada. El miércoles la vi. Y la vuelvo a ver y vuelvo a sentir la cachetada de lo que no hago bien. Y luego empiezo a corregir cambios ahí, me empiezo a meter a la iglesia. Curiosamente luego me doy cuenta que eso que estaba haciendo no estaba correcto. Luego conozco al pastor Rogelio y todas esas personas que conocí, en donde dije, aquí está, creo que gracias a mi esposa, bueno, no mi esposa, pero gracias a que mi esposa me acercó y que me hizo presión, lo correcto de una esposa, encontré un lugar donde podía buscar y encontrar a Dios, pero no era ese lugar. Sin embargo, ahí conocí al pastor Rogelio y él me enseñó él me dijo claramente, pues mira, yo te puedo decir dónde, pero a mí no me preguntes, yo no sé nada. Yo no lo entendía. Y sin embargo es el que más me ha enseñado, curiosamente, el que más me ha enseñado. Y solo me decía, agarra tu Biblia. ¿Pero por dónde? Tú agarra tu Biblia. ¿Pero qué le lea? Tú agarra tu Biblia. Ya después de 17 veces que le dije, ¿y qué hago? Entendí que no me iba a contestar. Y desde su partida tengo 3 años predicando. Y cada semana llega un nuevo conocimiento. Cada semana vuelvo a percibir cuánto humano soy y cuán grande es mi Dios y cuánto lo necesito a Él. Y entonces sé que todo lo que viví en estos casi 52 años me ha traído a este momento, como el ejemplo que decía para Elon Musk. El malo lo hace, el bueno también. Gracias. No es hoy lo que más, el mayor conocimiento que voy a tener. Seguramente si vivo algunos años más, voy a tener más conocimiento. Y el día que me muera va a ser insuficiente para conocer a Dios. Sin embargo, mi corazón está enfocado y confío plenamente en Él. Y confío que Él me está dando las pruebas hoy que yo necesito vivir para hacer las correcciones de vida y de alma y de espíritu que necesito y que Él necesita que yo haga. Seguramente yo voy a ser objetivo y digo, seguramente quiere algo más grande de mí, por eso Él me está poniendo a prueba. Ok, perfecto. Pues ya sé por qué. Y entiendo por qué. Y aunque me duela, ya sé que es para un... Sé que aquí dice en Romanos 8:28
que para los que están llamados y que han aceptado su propósito, como yo lo he aceptado, pido perdón si alguna vez renegué de esto. Sé que es una experiencia que tengo que conocer más, porque seguramente voy a tener que apoyar en necesidades más grandes. Entonces, ¿se fijan? Ahorita nomás le dije 2, 4, 6 cosas por las cuales podemos y debemos confiar en Dios, pero sin entender y ni pretender entender tu realidad particular o individual. Yo te aseguro que vas a encontrar una respuesta. Ahí sí te voy a decir, tienes una pregunta, hazla a través de las redes sociales, pregúntanos, dinos. No es que sepamos todo, pero si algo tú no sabes, probablemente algo sí sabemos. Si algo tú no sabes y nosotros tampoco, que bueno, ya somos dos que no sabemos, vamos a preguntarle a un tercero. Alguien tiene que saber, alguien ya conoció un poquito más de la Biblia, alguien ya pasó por la experiencia, alguien ya nos puede decir. Pero son los hermanos los que curan, son los que apoyan en curación. Entonces, si algo tú tienes dudas, estás pasando por una situación que tú dices, es que yo ya aprieto de esperanza y quiero, necesito, pues nos juntamos. Así es como funciona, creo yo. Así me ha mostrado la experiencia que funciona. En donde al final la única forma de mantener la coherencia es saber que podemos confiar en Dios. Porque aquí nos deja muy claro que Él está dispuesto a hacer lo que sea por nosotros, porque Él no cambia, porque Él nunca dejará de amarnos, porque Él nos ha prometido que nos va a sostener todo el tiempo, porque no hay nada imposible para Él y porque Él desea el bien para nosotros. ¿Te fijas? Son 6 cosas las que dije, que son apabullantes de por qué es la única persona que puedes confiar en Dios. Bueno, no es la única que puedes confiar. Es en Dios en quien puedes y debes poner toda tu esperanza de una vida eterna. No hay ningún otro concepto, como se señalé antes. Oportunidad que encuentres algo más grande para tu vida. Va a ser temporal. Te aseguro que el conocimiento, las riquezas y los grandes líderes van a ser temporales en tu vida. Te lo puedo asegurar en este momento. Te lo puedo asegurar en este momento. Esas 3 son insuficientes. Pero amar a nuestro Padre, buscarlo a Él, confiar en Él y dejar en Él todas nuestras inquietudes, eso sí es sabio, eso sí es poderoso, eso sí es certero porque su palabra no lo dice. Y si su palabra lo dice es porque es palabra de Él, es su intención. No me voy a lo literal, me voy a lo que Él quiere. Entonces yo interpreto y quiero pensar que eso es lo que Él quiere, que yo confíe en Él. Creo que lo que mayor gusto le da, interpretación mía, es que yo lo vea como mi padre. Un niño cuando está asustado, ¿qué hace? Corre con su papá o su mamá. Tú cuando estés débil, triste, asustado, adolorido, corre con tu papá, porque Él no te va a fallar. En Él puedes poner tu esperanza, en Él puedes descansar y todo estará bien. La próxima semana voy a concluir estos mensajes van a ser 4 en total sobre la esperanza que debemos poner en Dios. Voy a explicar cómo el mismo Jesús nos ayuda con esto, pues, a entender la esperanza que debemos poner en nuestro Padre. Nos vemos la próxima semana.